Vamos a dar inicio, hermanos, a una palabra, a una enseñanza. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar reunidos en esta tu casa de oración como cuerpo, como iglesia. Te pedimos que seas tú alimentándonos, Padre, por medio de tu palabra, que la porción de Cristo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy sea impartida, Padre. Permítenos tener un corazón dispuesto a recibirte como vida por medio de tu palabra, para que de esa manera podamos seguir teniendo un crecimiento, un desarrollo espiritual. Amado Dios Todopoderoso, ayúdanos a vivir como es digno de ti, Señor, a que a través de nuestro vivir, Padre, nosotros te agrademos, que a través de nuestro vivir nosotros glorifiquemos tu nombre, amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Mira, hermano, una vez que tú eres introducido al Evangelio, ¿verdad? Es importante saber, hermano, en qué consiste la vida cristiana, ¿verdad? Dios, hermano, todo el tiempo va a buscar transformar tu vida, no cambiarla, hermano, sino transformarla. Decía la hermana ahorita, la hermana Gloria, que no debemos de ser necios, ¿verdad? Ella daba testimonio que en el pasado ella era necia, hermano, había mucha necedad en ella. Y que Dios a través del tiempo la ha ido, ¿verdad que no dijo cambiando? Transformando. Porque Dios, hermano, cuando viene a tu vida, viene a transformar, ¿verdad? Entonces, Dios anhela, hermano, que nosotros como cristianos no tengamos una vida religiosa. Dios anhela, hermano, que tú como creyente participes de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué es participar de Cristo, hermano? ¿Qué es participar de Cristo? Cuando tú estabas más joven, en la primaria, en la secundaria, ¿te acuerdas que organizaban eventos deportivos? Carreras de caminata, de resistencia. ¿Cuántos participaron en esas carreras, en esos eventos deportivos? Levanten la mano, hermanos. ¿Sí? Nada más 3. Bueno. Y tú te das cuenta, hermano, que para tú poder participar de un evento deportivo te tienes que preparar. Un deportista, para poder participar en una competencia, se tiene que preparar. Tiene que ser estricto, hermano, en su disciplinado, en su alimentación, en cuánto tiempo duerme, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando se llega el día de la competencia, ¿qué es lo que sucede? Ya cuando él, hermano, empieza a competir, entonces cuando él está participando. ¿Sí estamos entendiendo? Hasta ese momento, hermano, es cuando él empieza a participar de una competencia, porque todo lo anterior es una preparación nada más. Entonces, cuando tú vienes a un encuentro con el Señor Jesús, hermano, primeramente Dios te tiene que preparar. ¿Sí? Y una vez que tú eres preparado, hermano, es como cuando el
el sembrador, hermano, va a sembrar la semilla, tiene que preparar primero la tierra, ¿verdad? Para que después esa semilla pueda ser sembrada en tierra fértil y en su tiempo va a dar un fruto, y después nosotros vamos a participar de ese fruto. Entonces Dios, hermano, ha dado, dice Juan 3:16, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y una vez que el Hijo se te es dado a ti como iglesia, tú te tienes que enseñar a participar todos los días de Cristo. Tú tienes que entender, hermano, que tú como cristiano tienes que disfrutar todos los días de Cristo. Es triste que nosotros como cristianos podemos disfrutar de muchas cosas, hermano, pero de Cristo no. ¿Cómo es eso? Entonces, participar de Cristo en la luz, ¿sí? Tenemos que participar de Cristo en la luz. Fíjate lo que dice Pablo, hermano, ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 11 al 13. Colosenses 1, 11 al 13. Fortalecidos con todo poder. Entonces, primeramente Pablo dice, fortalécete con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. ¿Cuántos son impacientes? Para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Va que no dice renegando? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, es decir, que nos preparó, porque antes de que tú tuvieras un encuentro con el Señor, tuvo que haber una preparación. Si tú te das cuenta, el pueblo de Israel, antes de que tuviera un encuentro con Dios, hermano, hubo una preparación. Entonces, con gozo dando gracias al Padre, versículo 12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces te das cuenta que es así como que Dios, hermano, te tomó, porque tú eras posesión de las tinieblas y te trasladó, hermano, al reino de su amado Hijo. Te hizo libre de la esclavitud que Satanás, hermano, el diablo, había ejercido sobre ti. No, pero es que yo sí voy a misa, yo sí me porto bien, yo no ando robando, yo no ando matando. Es lo que le dijo Nicodemo, ¿verdad?, al Señor Jesús, ¿no?, con esas palabras. Nicodemo, un hombre, hermano, que era maestro de la ley, un hombre, hermano, que tenía una buena reputación, que no dañaba a nadie, que no le hacía mal a nadie, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, hermano, era una persona que, a pesar de que era maestro de la ley, él no entendía lo que Jesús le trataba de decir. Entonces, no importa, hermano, la clase social que tú tengas, no importa si eres chico, grande, si matas o no matas, si robas o no robas. Dice la Escritura, hermano, que todo
los que hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, es decir, del poder, hermano, de Satanás. Hemos sido trasladados a la luz, al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, tú te das cuenta que dice Pablo que Dios nos hizo aptos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos capacitó, nos hizo aptos para participar de una herencia que a cada uno de nosotros nos corresponde, una porción, hermano, de Cristo, porque Él es la herencia espiritual, ¿verdad? Entonces, a través de la redención, hermano, es como nosotros somos capacitados o nos volvemos aptos para poder participar de esa herencia. A través de la redención, hermano. Y la redención nosotros la recibimos por medio del Padre. Amén. Pero también, hermano, tiene que haber una santificación. Y la santificación, hermano, la recibimos a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, hermano, eso es lo que a nosotros nos hace participar como iglesia, como cuerpo de Cristo, de la porción de Cristo mismo, que Dios ha designado, hermano, para ti. Por eso dice Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Y cada día, hermano, conforme tú vas teniendo un crecimiento espiritual, un desarrollo espiritual, tú vas recibiendo una porción de Cristo. ¿Sí? Y como resultado de eso, hermano, es que Cristo se va formando dentro de ti. A tal grado que Dios quiere, hermano, entonces, que tú seas su expresión. ¿Tú te das cuenta de lo hermoso que es esto? ¿Te das cuenta, hermano, lo hermoso que Dios está haciendo en nuestra vida? Va a haber gente quizás allá afuera, hermano, que va a llegar y te va a decir: ¿y tú quién eras? ¿Quién eras tú? Ahora resulta de que ya eres un santurrón, un persinado. ¿Sí? Pero ese es el ¿cómo se dice? Ese es el enemigo, hermano, que te viene a señalar, que te viene a juzgar, que te viene a recordar tu pasado, hermano. Pero ¿qué te dice el Señor? Una nueva criatura eres. Las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Y lo importante es entender, hermano, que Dios ya nos ha perdonado. No importa lo que hayamos hecho, Dios ya nos ha perdonado. A lo mejor la consecuencia esa no te la va a quitar, porque tiene que haber una consecuencia. Pero el perdón de parte de Dios, hermano, ya se nos ha sido otorgado. Amén. Entonces, esa es una razón por la cual, hermano, nosotros tenemos que disfrutar a Cristo. Amén. Entonces, fíjate bien. Dijo el Señor Jesús que Él era la luz del mundo, ¿verdad? Juan capítulo 1, ¿qué es? A ver, los que leen la Biblia, ¿sí saben cuál es? Juan capítulo 1, versículo 4. Dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz
¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando Cristo no es parte de mi vida, yo todo el tiempo voy a andar en oscuridad y en tinieblas. De por sí, hermano, el mundo está en oscuridad. En una época, hermano, estamos en una época de penumbra, a punto de llegar a la oscuridad total, ¿verdad? Pero dice entonces Juan 1:4 que la vida era la luz de los hombres. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hermano, desde el Antiguo Testamento la Biblia revela que cuando Dios restauró el universo, lo primero, hermano, que Dios hizo fue la luz. ¿Sí? La luz. Porque acuérdate, hermano, que Dios tuvo que restaurar todo lo que Él en algún momento había creado perfecto. Hubo una rebelión, hermano. Satanás se rebeló en contra de Dios y fue expulsado a la tierra. Y Dios mandó un juicio en todo el universo. Y ese juicio, hermano, hizo que lo que Él había creado perfecto, sí, quedara desordenado y vacío. Es decir, que la consecuencia de la rebelión de Satanás, sí, hizo que Dios, hermano, ejerciera un juicio, y no porque sea malo, pero cada vez de que hay una rebelión en contra de Satanás, de Dios, hermano, va a haber un juicio. Entonces ese juicio desordenó la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero entonces dice Génesis capítulo 1 versículo 3, perdón, que lo primero que hizo Dios fue la luz. Génesis 1:3 dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Amén. ¿En qué día ocurrió esto, hermano? ¿En qué día de la restauración? En el día 1, en el primero. Amén. Pero entonces date cuenta que si tú sigues leyendo Génesis capítulo 1, más adelante vas a volver a encontrar en el cuarto día, hermano, que Dios formó las grandes lumbreras. Es decir, el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:14 al 19. Amén. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, la luz del primer día, hermano, era más abstracta, más de forma sustancial. Pero la luz del cuarto día, hermano, ya estamos viendo algo más grande, ¿sí? Los grandes luminares. Entonces, nosotros nos vemos, hermano, nosotros vemos que toda la restauración, hermano, sí, la restauración que Dios llevó, hermano, la luz juega un papel sumamente importante. ¿Sí?
Para que Dios pueda, hermano, restaurar algo, tiene que haber luz. O sea, la luz, hermano, es lo más importante, ¿sí? Para que haya una restauración. Amén. Gloria a Dios. Nosotros como iglesia, hermano, es importante que nosotros caminemos en luz. ¿Sí sabes lo que representa el sol bíblicamente? ¿Quién sabe? Tipología bíblica, hermano. El sol representa a Cristo como el sol de justicia. Y la luna, ¿qué tipifica la luna, hermano? A la iglesia. ¿Sí? A nosotros, la iglesia. Y si tú te das cuenta, hermano, la luna por sí no puede producir luz. Y para que la luna produzca luz, hermano, se tiene que alinear con el sol. Y la luz que produce la luna es el reflejo del sol. Entonces nosotros como iglesia, hermano, tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios para poder reflejar luz. Amén. Entonces la luz, hermano, es sumamente importante en nuestra vida espiritual. La luz, hermano, es necesaria para que el pueblo de Dios pueda caminar en su presencia. Tú no vas a poder andar en la presencia de Dios si no estás alineado a la voluntad de Dios, hermano. No vas a poder. No puedes tú, hermano, andar caminando en la oscuridad si no te alineas a la voluntad de Dios. Porque todo lo que tú ves allá afuera en el mundo, hermano, todo lo que el mundo te ofrece, los placeres, la diversión, el entretenimiento, los deseos, todo eso es oscuridad, hermano. ¿Cómo quieres tú, hermano, dirigirte en un mundo oscuro? ¿Cómo vive la gente allá afuera, hermano? La gente que no tiene a Cristo en su vida. Siendo necios, ¿verdad, hermana? Necios. Viven mal, hermano. Una persona que vive en depresión, ¿qué es lo que le hace falta? ¿Le hará falta ir al psicólogo? ¿Le hará falta ir al psiquiatra para que lo llenen de chochos? Chochitos, pastillitas, que los traigan todos así adormecidos. Necesitan la luz. Acuérdate lo que dice Juan, que Cristo como la luz, Él es la luz de los hombres. Una familia disfuncional, hermano, necesita ir al psiquiatra a tomar terapia familiar para que la familia sea restaurada. Necesita la luz. Ese hogar necesita la luz. Cuando una familia, hermano, dentro de un hogar es disfuncional, es porque hay oscuridad. Cuando uno como persona, hermano, tiene una inestabilidad emocional, es porque dentro de ti hay oscuridad. Tiene que venir Cristo como luz, hermano, a alumbrar, a iluminar tu camino. Amén. Fíjate lo que dice Mateo 4:16. Mateo 4:16.
Ya estamos ahí, hermanos. Son bien rápidos ustedes. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sí? Es decir, que mientras Jesús caminaba, hermano, por Galilea, el pueblo sentados, ¿sí?, en tinieblas vio gran luz. O sea, tú te das cuenta cómo Pablo describe que se encontraba la sociedad. ¿En qué posición espiritual se encontraba la sociedad? Asentados en tinieblas, en oscuridad, confundidos. No veían, hermano, la verdad, no veían la luz. Y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Cuando vieron a Cristo, hermano, luz les amaneció. Entonces cuando Cristo viene y tiene un encuentro contigo, luz te amanece. Cuando vino Cristo, hermano, y tuvo un encuentro con Saulo, el que perseguía la iglesia, luz le asentó. Fíjate qué tremendo, hermano, que él, hermano, dice la escritura que cayó del caballo cuando la presencia de Dios, hermano, lo confronta. ¿Por qué me persigues? Cae del caballo ciego. Pero luego al tercer día, cuando aquel hombre de Dios, hermano, ora por él, dice que de sus ojos de Pablo cayeron escamas y él pudo ver. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, hermano, hasta entonces es cuando vamos a poder empezar a ver, ¿sí?, la luz. Mientras tanto vamos a andar en tinieblas, fornicando, adulterando, tomando, drogándonos, siendo egoístas, siendo vanidosos, perezosos, chismosos, envidiosos y todo lo que termine en oso. Pero viene Cristo, hermano, a tu vida, tiene un encuentro contigo, y entonces, ¿qué dice que sucede? Luz te resplandece. Juan 8:12 dice el Señor Jesús, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué no dijo, hermano, yo soy la luz de la tierra? ¿Por qué dijo la luz del mundo? Porque te das cuenta que Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Va que no dice que Dios creó los cielos y el mundo? Porque cuando la Biblia se refiere a mundo, hermano, se refiere a un sistema, hablando en términos espirituales, hermano, a un sistema que Satanás formó en la tierra. A eso, hermano, se le nombra la potestad de las tinieblas. A través de ese sistema llamado mundo, Satanás tiene a la humanidad controlada. A través de los entretenimientos, a través de la religión, a través de tanta cosa, hermano, que el mundo te ofrece. Por eso dice Jesús, porque vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo.
O sea, tú vives aquí, pero ya no le perteneces al maligno. Porque Cristo vino a rescatarte, hermano. Amén. Entonces dice en el versículo 12 que Él era la luz del mundo y que todo el que le siguiera jamás andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Amén. Entonces, si nosotros como iglesia, hermano, no seguimos a Cristo y le tomamos como nuestra luz, vamos a estar en tinieblas, aún siendo iglesia. Amén. Gloria a Dios. Cuando Pablo tuvo una conversión, hermano, ya después de que cayó del caballo, quedó ciego por 3 días y luego ya después oró por él ese hombre de Dios. Ya después de que pasó todo eso, hermano, Dios le hizo un encargo a Pablo. Dios le hizo un encargo. Hechos capítulo 26, versículo 18. Dios le hace un encargo a Pablo. Y le dice que abra los ojos de las personas a través de la predicación del Evangelio. Es decir, ve y predícales el Evangelio para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces te das cuenta lo que tiene como resultado, hermano, que nosotros tengamos un encuentro con Cristo. Nuestros ojos, hermano, son abiertos. Amén. Nos convertimos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás, ¿verdad? Y nuestros pecados son perdonados. Entonces, tanto judíos como gentiles, hermanos, están en tinieblas. Sin Cristo, yo puedo ser la persona más buena del mundo, puedo ayudar, hermano, a la gente, puedo dar todos los millones que tengo, pero sin Cristo, hermano, estoy en tinieblas. ¿Sí? Todo aquel que no cree en el Señor Jesús, hermano, está en tinieblas. Todo aquel, hermano, que no ha reconocido a Cristo en su vida, que no lo acepta, hermano, que no le da el lugar que le corresponde, está en tinieblas. Y luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué se destruyó mi familia? ¿Por qué la sociedad vive como vive? ¿Por qué tanta maldad? Pues porque la gente está en tinieblas, hermano. ¿Qué esperas? Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar por causa de que el corazón de los hombres se enfría. Porque el día de hoy, hermano, el hombre no tiene en cuenta a Dios en su vida. Para muchos Dios es una religión, no un vivir, una religión. Entonces, gloria a Dios. Vemos entonces que la luz está relacionada con Dios. La luz está relacionada con la palabra de Dios, está relacionada con Cristo, hermano, con la vida de Cristo, con los creyentes y con la iglesia. ¿Sí?
Juan capítulo 1, versículo 5 dice que Dios es luz. Ahí vemos la relación que tiene la luz con Dios. Amén. Dios el Padre, hermano, entonces es la fuente de la luz. La palabra de Dios, hermano, Cristo, la vida de Cristo, los creyentes y la iglesia son luz porque tienen a Dios como su fuente. La palabra de Dios, ¿qué tiene la palabra de Dios y la luz que tienen, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, ¿no? Vamos a ver la palabra de Dios, ¿verdad? En relación con la luz. Salmo 119, capítulo 119, versículos 105 y 130. 105 y 130, no del 105 al 130. Y fíjate lo que decía ese salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tú, hermano, no conocías el Evangelio, siendo sinceros, hermano, no por chisme, no es decir, ay, el pastor quiere saber cómo era mi vida para luego hacer un monólogo ahí en la tribuna, digo, en el púlpito. ¿Cómo era nuestra vida, hermano, cuando no conocíamos el Evangelio? Vacía. Pues un desorden, ¿no? Un desorden. Pero luego, hermano, conocimos del Evangelio, conocimos de la palabra de Dios y la palabra de Dios se volvió lámpara a nuestros pies. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, date cuenta, hermano, si tú te quieres dirigir en esta vida, hermano, rectamente o en rectitud, tienes que caminar conforme a la palabra de Dios. De lo contrario, vas a andar como el ciego. ¿Cómo anda el ciego? ¿Quién ha visto cómo camina un ciego, hermano? Sin dirección, andan así, regándola, tomando malas decisiones, dañando, ofendiendo, sufriendo. Versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces la palabra de Dios es luz, hermano, porque contiene a Dios como luz. Amén. ¿Qué pasaría si la Biblia no contuviera a Dios como luz? No pudiera iluminarnos, entonces no pudiera ser nuestra lámpara. Si la Biblia no contuviera a Dios como, o sea, si la palabra de Dios no contuviera a Dios como luz, no pudiera alumbrarnos, hermano, nuestro camino. ¿Por qué nos alumbra? Porque el origen de la Biblia es Dios y Dios es luz. Amén. Entonces, esto quiere decir que las palabras que tú encuentras en la Biblia, hermano, son el resplandor de la luz. Amén. Ahora vamos a ver a Cristo como luz. Juan capítulo 9, versículo 5. Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermano, Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios y Cristo son uno, ¿verdad?
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Dios y Cristo, hermanos, son uno. Y como Dios y Cristo son uno, Cristo también es luz, así como Dios es luz. Amén. Dice Cristo que Él es la luz del mundo. Amén. Entonces, Juan 9:5, hermano, menciona la palabra mundo, refiriéndose a la sociedad, refiriéndose a la humanidad corrompida. Amén. Entonces, vemos que Cristo, hermano, no es luz en un sentido general únicamente, también en un sentido específico Él es luz, como la luz de la sociedad, de la humanidad. Acuérdate que aquella multitud, hermano, dice que asentados en tinieblas, ellos vieron luz. La sociedad. Por eso es importante, hermano. Bueno, ahorita le doy para allá. Déjame regresar. Vamos a ver la vida de Cristo como luz. Porque esto que te iba a decir ahorita tiene que ver con los santos, o sea, con nosotros, ¿verdad? La vida de Cristo y la luz, hermano. Juan capítulo 1, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo como vida, esta vida llega a ser nuestra luz. Y como resultado resplandece sobre nosotros y nos alumbra interiormente. Y es hasta entonces, hermano, cuando tú puedes ser lumbrera para otro. Es bien importante, hermano, este punto, porque muchas de las veces cuando nosotros no conocemos, hermano, del Evangelio del Señor, buscamos consejos, ¿verdad? En otros lados. Y si una persona, hermano, no tiene luz en su interior, ¿qué consejo te puede dar? ¿Qué ayuda? Porque una persona que va en busca de un consejo es porque está a oscuras. ¿Qué consejo te puede dar, hermano? Dice la Biblia, hermano, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y si tú estás en tinieblas, en oscuridad, sin Cristo en tu vida, ¿cómo vas a poder ayudar a otra persona a dirigirse? ¿Cómo lo vas a dirigir? Entonces, dice que Juan 1:4 que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como vida, esta vida llega a ser luz en nosotros. Y ahí es cuando tú puedes ser luz para alguien más. Ese debe de ser tu labor como creyente. Tú debes de ser luz para tu hogar, para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Tú tienes que ser luz. Tú tienes que resplandecer, hermano, en estos tiempos tan oscuros, donde la juventud se está perdiendo. No solamente la juventud, la gente grande se está perdiendo, hermano. ¿Cómo vamos a ir a rescatar a alguien si no somos luz? ¿Tú te das cuenta entonces la importancia de tu testimonio? La luz en los creyentes, hermano. Vamos a ver entonces ahora sí. Vamos a darle duro. No te creas. Entonces, si Dios el Padre, la fuente, es luz,
Dios y Cristo son uno, entonces Cristo también es luz. Pero la iglesia también es una con Dios y con Cristo. El que se une al Señor en espíritu es con Él. Dijo Pablo. Entonces quiere decir que yo como santo, como creyente, también soy luz. Y Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la luz de este mundo. ¿De qué sirve? Dice, tener una lámpara escondida debajo de la almohada donde no puede alusar. ¿De qué te sirve que vengas y te congregues y leas la Biblia y conozcas la Biblia si no puedes alusar? Prende la lámpara. Te tienes que prender. Tienes que ser fuego. Mateo 5:14. ¿Qué dice? 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15 dice: enciende una luz y se pone debajo de una almohada, sino sobre el candelero, y se alumbra a todos los que están en casa. ¿Te das cuenta el papel, hermano, que tú tienes como santo, como hijo de Dios, como creyente? Tienes una responsabilidad, hermano, tan grande que a lo mejor quizás no alcanzas a entender. Porque conocer del Evangelio, hermano, conlleva una responsabilidad. Dios, hermano, te está dando perlas. ¿Quién ha leído esa escritura donde dice que las perlas no se las eches a los cerdos? Y no, espero y no te ofendas, ¿verdad? La Biblia lo dice: no seas un cerdo. ¿Qué hacen los cerdos? Los bañas. ¿Sí o no, hermano? El primo. Yo no sabía y es mi primo. Los cerdos, hermano, los bañan bien bonito, quedan rositas, bien bonitos, y les ponen su moñito de hermano. Pero en cuanto los sueltas, ¿qué hace? Se regresa otra vez, hermano, y se revuelca ahí en todo. Entonces, dice Mateo que somos la luz del mundo. Tú como creyente, hermano, tienes una responsabilidad. Tú tienes que ser luz. Mira, hermano, te decía que conocer del Evangelio conlleva una responsabilidad. Y va a llegar un momento en el que tú vas a estar ante la presencia de Dios. Y esto no te lo digo para que te espantes, sino para que tú reflexiones. Vas a estar ante la presencia de Dios. Y Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con las perlas que se te dieron? ¿Qué hiciste con la revelación del Evangelio que se te dio? ¿Cuántas almas ganaste? ¿A cuánta gente le predicaste? ¿Para cuánta gente fuiste luz? Por eso dice la Escritura que es mejor no haber conocido. Es mejor no haber conocido, dice. Pablo también dice en Filipenses capítulo 2 versículo 15 que los creyentes resplandecen como luminares en el mundo, es decir, los santos. Y como los luminares, las grandes lumbreras de Génesis, vimos que no poseen luz propia,
Nosotros los santos como luminares, hermano, como estrellas, que las estrellas que habla Génesis capítulo 1 versículo 14 tipifican a los santos, ¿sí? Nosotros como luminares, hermano, no podemos reflejar luz propia. Nosotros, hermano, como santos, reflejamos la luz de Cristo. Esa luz que ha venido a nuestra vida y nos ha alumbrado por dentro. Esa es la luz que nosotros reflejamos. Pero si seguimos en tinieblas, en oscuridad, ¿qué vamos a reflejar? Te voy a poner un ejemplo, así bien sencillito. ¿A cuántos les ha pasado que llegan a un hogar o que una persona llega, hermano, y te empieza a contar todos sus problemas y te vas bien cargadísimo? De esas veces que dices, se sentía todo su estrés, se sentía todo su frustración. ¿Sí les ha pasado? ¿Por qué será? Cuando tú entras a un ambiente espiritual así, ¿qué pasa? Lo alcanzas a ¿cómo se dice? A percibir. Porque esa persona, hermano, está en tinieblas. Pero si esa persona, hermano, está en luz, y tú en ese momento estás bien, ¿cómo se dice? Bien estresado, bien enojado, frustrado, y viene una persona que está en luz, ¿qué va a pasar? Te va a contagiar, hermano, y tu estado de oscuridad va a cambiar a un estado de luz. ¿Sí? Entonces, los creyentes, hermano, somos luminares. Donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú te pares, tú tienes que ser un luminar. Dios, hermano, no quiere congregaciones llenas. Dios quiere, hermano, congregaciones que sean candeleros. ¿Sí? La iglesia como luz. Apocalipsis 1:20. Ya casi acabamos, otras 2 horas nomás y ya. A mí nadie me espera y de aquí nadie me corre. Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas. Escucha, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, congregaciones. ¿Sí? Entonces te das cuenta que la iglesia, una congregación, hermano, debe de ser un candelero. Dios quiere establecer un candelero, hermano, en cada congregación. Pero para eso nosotros como santos tenemos que tener un crecimiento, un desarrollo espiritual, tenemos que madurar. Tenemos que mantener la lámpara encendida. Tenemos mantener la lámpara encendida, ¿sí sabes lo que es? Que tengas un buen testimonio. Porque lo que va a alumbrar a otros va a ser tu testimonio. O sea, tu vivir. ¿Cuánto vives a Cristo todos los días? ¿Sigues ofendiendo? ¿Sigues peleando? ¿O ya lo dejaste de hacer? ¿Verdad?
Entonces, la iglesia es un candelero, la iglesia es un pedestal que sostiene una lámpara ardiente. Y la lámpara es Cristo, hermano. Amén. Entonces, en todo el universo solamente existe una luz que es Dios. Y la única manera, hermano, en que todo ser humano puede ser alumbrado es por medio de la luz, que es Dios mismo. Es por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios, pues. Vamos a ponernos de pie, hermano. Darle gracias a Dios, porque en algún momento de tu vida, hermano, vino a tener un encuentro contigo. ¿Te acuerdas de la parábola de la oveja perdida? Yo era esa oveja perdida, hermano. ¿Qué hizo el pastor? ¿Qué hizo el pastor, hermano, de esa parábola? Dejó a las 99 y fue a buscar a la perdida. Y en algún momento, hermano, cada uno de nosotros éramos esa oveja perdida. Que Dios, hermano, vino, ¿verdad?, a buscarnos y nos encontró, nos rescató. Entonces hay que darle gracias a Dios, hermano, porque pudimos tener un encuentro con Él. Hay que darle gracias a Dios porque el día de hoy ya no